Muy buenas tardes, bienvenido a este directo. Hacía ya un poquito de tiempo que no hacía directos y tenía muchas ganas. Y bueno, y estoy encantado de hacer este directo aquí esta tarde con una persona muy especial y muy interesante al que merece mucho la pena conocer. Él es Lucas Casanova y bueno, veo que ya está conectado por aquí. Solo me falta recibir su invitación para formar parte de este directo. Y en cuanto lo haga, lo acepto y empezamos aquí a hablar para que lo conozcáis y para que conozcáis un proyecto muy interesante que acaba de ver la luz. Está aquí su solicitud ya. Voy a aceptarle. ¿Se oye todo bien, por cierto? ¿Todos me escucháis? ¿No os escucháis, aunque el Lucas no está todavía? Aquí está Lucas ya. Ujú. ¿Qué tal? ¿Qué Bien. tal, Lucas? ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de Bien, muy verte contento. Oye, después bien. de tanto tiempo. Sí, muchísimo tiempo. Bienvenido aquí a este directo. Muchas del que, gracias. bueno, soy anfitrión, pero que va a ser aquí una conversación entre los dos, una charla para que mis seguidores te conozcan ese libro que acabas de sacar, conozcan Ujú. también tu historia, tu trayectoria, que es muy interesante y que seguro que nos va a aportar muchísimo valor a todos. Así Muchas que nada, gracias, bueno, Javi. ¿qué tal todo? Cuéntame, ¿por dónde andas? Todavía en Oslo y preparándome para pegar el salto, voy a Buenos Aires a la Feria Internacional del Libro, que es uno de los eventos de literatura más importante de los países de habla castellana, el segundo en Latinoamérica después de la Feria de Guadalajara. Así que Ujú. muchos nervios. Muy contento con eso. Y bueno, después aprovechando mi visita voy a dar cursos de psicoterapia basada en el budismo, que es Ujú. lo que yo hago y lo que enseño a terapeutas y también a personas que lo aplican en su diario. Genial, muy bien. No te he presentado, voy a dejar que te presentes tú, pero sí que voy a Bueno, adelantar, o sea, ¿cuántos años hace que nos conocemos, Lucas? Porque uff, he intentado calcular, o sea, porque tú y yo nos 19 conocemos, bueno, años. 17. Entre 19 y 17. No, menos. Yo no llevo tanto tiempo en Madrid. Yo en Madrid llevo desde 2005. Entonces, de 2005. Entonces No son tantos, 10. en persona tanto, o Sí, sea, sí, bueno, aquí, porque nosotros vamos a contarle a la gente que nosotros nos conocemos, en mi caso, de otra vida, que yo vivía en Madrid en aquel entonces y trabajaba como productor en un festival de cine que tenía foco en temas de derechos humanos, un festival de cine LGBT. Trabajaba ahí en cuestiones bueno, de producción y hacía algunas cosas de prensa y así fue como te conocí estoy casi seguro que fue en la edición en la que le dimos el premio a Pedro Almodóvar y eso fue el año 2005. no sé, yo diría que después, porque yo 2005 estaba recién llegado. De hecho, ni estaba en ambiente G todavía, ni nada, pero bueno, si no fue 2005, yo calculo 2007, 2008, por ahí. Pero bueno, quiero decir, Igual eso es una torta de años. una torta, sí, sí. Sí, siguen siendo como 16 o 17 Sí, años, así por que lo menos. Que como dice, bueno, casi que otra vida, ¿no? En tu caso, sí. bastante literal, ¿no? Porque bueno, tú eres argentino, en ese momento vivías Ujú. aquí en Madrid, ahora vives Es en así. Oslo. Sí. Y bueno, cuéntanos brevemente un poco cuál es tu biografía, ¿no? O esa biografía que quieres destacar y que te ha llevado a este momento en el que te encuentras ahora. Yo hoy soy psicoterapeuta budista y transpersonal. Me especialicé en trauma y trabajo mucho aquí en Noruega con personas LGBT, Ujú. con refugiados, inmigrantes y trabajo también mucho con personas en final de vida y sobrevivientes de situaciones extremas. Ujú. Em, Todas esas cosas, de una manera o de otra, también reflejan mi historia. Yo me considero sobreviviente de trauma en primera persona.
Me costó mucho salir, creo que me costó más salir del armario con eso que el hecho de verme a mí mismo como varón gay. Ujú. Y fue un camino tortuoso llegar hasta este punto. Lo hice en principio, yo trabajaba en el mundo corporativo, llevo una vida muy diferente a la que llevo ahora. Y con el tiempo empecé a eh, tener un montón de crisis de ansiedad y depresión y demás por tratar de calzar en un molde en el que no era feliz. Y de a poco empecé un camino de dejar caer esa armadura y esa persona que todo el mundo conocía y empezar a ser un poco más fiel a quien era en mi esencia. Y hoy a los 50, casi 51, creo que en eso, en algunas cosas siento que me falta un montón, pero bueno, en eso siento que hoy soy mucho más fiel al niño que fui que, que quien fui en mis 30 o mis 40. Qué bonito, qué Mm, bueno, qué maravilla, mm. qué maravilla. Pues me has dejado sin palabras. Fíjate, yo que me dedico, bueno, también me dedico al coaching, estoy Ujú, muy metido, formándome mucho en temas de emociones y tal. Fíjate, justo ayer yo tuve curso también de temas de emociones, que yo lo estoy haciendo con Arantxa Merino, que es experta en ingeniería emocional, y justo eh, hablaba de algo parecido, ¿no? O sea, en ujú, referencia a mi propia realidad, ¿no? Y a mi propio, bueno, a volver a ser la persona que realmente soy, ¿no? ujú, Esa parte de pronto de quitarnos ese personaje que en algún momento no hemos tenido que, en el que no hemos tenido que convertir en algún momento de nuestra vida para sobrevivir, y ese proceso de volver a ser quien era, en el que ujú, yo siento que estoy inmerso, ¿no? Y me ujú. identifico mucho con esto que estás diciendo y me parece maravilloso que tú lo hayas conseguido y que estés en ese punto. Estoy en Y camino. No, bueno, tampoco, siempre se está digamos. siempre se está en camino, ¿no? Sí, sí, Siempre se está en sí, camino, sí, pero, sí. pero bueno, tú me llevas unas zancas por delante bastante importantes, así que eres todo un ejemplo también y un referente, ¿no? Para seguir avanzando. Acabas de parir libro. Sí, Esa sí, es un poquito la estoy, excusa por la que tenemos este directo, pero bueno, sí, muy contento cuéntame, con el eso. poder sanador del caos. Ujú. Ese libro bueno, es un diario que escribí para mí mismo sobre el diagnóstico de mi tumor cerebral y cómo lo llevé adelante. Me tocó aplicarme el cuento y me tocó eh, aplicar en primera persona todas aquellas cosas que yo aprendí a hacer con otros o para otros. Para mí fue un proceso como de test drive, decir, bueno, ok, si todo esto es lo que a mí me enseñan y todo esto es lo que yo aprendí y aplico con otros, ¿cómo es hacer esto en primera persona? ¿Cómo es eh, utilizar el budismo, la meditación, el yoga como un camino de recuperación y de reverse, ¿no? Y hasta qué punto uno sigue siendo la misma persona cuando suceden cosas tan profundas como estas. Mm, yo estaba escribiendo otro libro, un libro más de, como se lo llama en la jerga, de método, que tiene que ver más con las recomendaciones sobre cómo gestionar algunas cosas y demás, más en la línea de lo que yo hago en mi podcast, en Budismo en Zapatillas, que es un podcast de divulgación sobre herramientas del budismo sin necesariamente utilizar palabras complejas, sino de forma para hacerlo bien accesible. Y me encontré con una editora que estaba interesada en lo que estaba haciendo y le propongo varios proyectos y este era el último. Lo había agregado ahí como para terminar la hoja, a decir verdad. Era como para decir, bueno, y esto para completar, agrego esto. Y me dice, este quiero leer, este me gustaría que me contaras un poco más. Y a mí me resultaba un poco extraño esto de que alguien quisiera leer algo que yo nunca escribí pensando en publicarlo o que lo leyese otra persona. Y
desde que el libro salió a principios de abril, me estoy encontrando con un montón de historias de gente que se ve en su propio caos y el proceso de transformación que ha tenido que enfrentar, se ve a sí misma en estas páginas. Y eso para mí es hermoso porque, a ver, cuando uno piensa en personas que nos dedicamos a esto, como tú, como yo, en general son personas que se visten de blanco, muestran vidas perfectas, reacciones adecuadas, como todo muy adaptado y muy como lo conseguí y te muestro desde lo que yo conseguí. Y, y en mi caso, yo, bueno, eso lo sabes bien, yo no me presento de esa manera y lo que escribí, lo escribí mostrando mis vulnerabilidades, mis dudas, las dificultades que uno puede tener para atravesar por estas cosas. Y yo creo que eso humaniza la espiritualidad, la hace más real. Eh, yo nunca he conocido eh, a personas que respete y admire que tengan esa armadura de perfección o de orden, ¿no? Yo creo que el caos es sanador porque uno aparece así, ¿no? Como con rulos y con todos los pelos parados y sin estar tratando de brindar una imagen que es distante y que es muy difícil de poder conectar con ella. Qué bueno. Fíjate, coincido mucho contigo en este punto de... A mí me pasa mucho, yo no me suelo creer, sí, no me suelo creer a estos personajes, ¿no? Que van de gurú, Mm, perfectos, que se mm, supone que lo han conseguido todo, que son súper sí, exitosos en todo, eh, y que no tienen miserias, ¿no? Porque al final todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros conflictos, todos tenemos nuestras incongruencias, y forma parte del camino, ¿no? mm, Y ser capaces de ser sinceros y mostrarnos tal y como somos y mostrarnos, eh, bueno, pues vulnerables, ¿no? Es lo que realmente puede hacer también que ayudemos a otras personas, ¿no? O que acompañemos, más que la palabra ayudar. Me estoy intentando quitar la palabra ayudar también por enseñanza de Arancha, me estoy intentando quitar la palabra ayudar de mi sí. vocabulario, pero sí acompañar a otras personas a recorrer su camino, partiendo del punto de que muchas veces, aunque nosotros hayamos podido estar en ese punto del camino, no significa que nosotros estemos ya en lo más alto, ni mucho menos, ni seamos aquí seres de luz, ni tengamos nuestros propios problemas, ¿no? Nuestros propios conflictos. Eso me parece muy cierto. Yo cuando hablo, por ejemplo, con personas sobre la culpa, o sobre la vergüenza, o sobre lo paralizante que puede ser el miedo, yo sin, sin tratar de secuestrar el espacio donde la otra persona expone, por supuesto, lo que la queja, yo no tengo ni miedo, ni vergüenza, ni culpa de compartir que yo entiendo esa emoción y la he vivido. No, hay un montón de personas que llegan a la consulta y que sienten que son inadecuadas por lo que sienten y por lo que han pasado. Y eso a la larga les hace muy difícil tomar acción, ¿no? Si la emoción, si aquello que te mueve no tiene reflejo, no tiene ancla en la comunicación con el otro, imagínate que cómo van a contar aquello que creen inconfesable, cómo van a tomar acción en algo que sienten que es importante para ellos y muy malo para el mundo, si no sienten que aquello que los mueve es real o es algo que merece ser sacado de la sombra. Em, yo nada, he tenido muy malas experiencias con terapeutas. Y eso muchas veces me ha llevado a preguntarme si esas consultas tan asépticas, donde los profesionales no se mojan y no se muestran como personas, son realmente efectivas para aquellos que están buscando una conexión humana, ¿no? Es muy difícil conectarse con una persona que no es, que se muestra
con esa armadura y que parece que está como en el alféizar de la ventana y mirando desde allí, diciendo, tibio, frío. eh, es una forma de es muy, puede ser, a veces puede parecer empática, pero me parece que carece mucho de compasión, de poder acercarse a lo que es el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento humano y cómo la otra persona lo vive. Totalmente de acuerdo. Mira, hay algo también que a mí me ha pasado mucho, cada vez me pasa menos, pero todavía sigue saliendo ahí mucho de tema, que también es la sensación Mm, de que como me dedico al coaching, me estoy formando en gestión de emociones, intento ayudar a otras personas, acompañar a otras personas en sus procesos, de pronto es la sensación mm, de es que yo tengo que ser modélico en todo el tiempo, ¿no? Una mm. autoexigencia de cómo voy yo a acompañar a alguien si a mí me está pasando esto y no estoy terminando yo de gestionar este tema, ¿no? O esto de pronto emocionalmente a mí esto se me ha escapado y no estoy sabiendo hacerlo y qué mal y qué farsante soy, ¿no? Ese conflicto, ¿no?, de exigencia, cuando para mí al final el punto también es, bueno, pues quiero decir, me dedico al coaching, quiero acompañar a muchas personas, quiero que muchas personas sean felices, pero claro, yo es que también soy humano, estoy en mi propio proceso y también tengo derecho a tener situaciones que no sé gestionar por mí mismo, ¿no? No sé si a ti eso te pasa a Yo, ti también o cómo lo vives tú, a cómo te ver, gestionas esto. yo digo que soy muy afortunado porque aprendo de cada persona con la que interactúo. Eh, el trabajo que yo hago en redes sociales se volvió viral y seguido por decenas de miles de personas, no porque yo haya tomado la decisión de hacerlo, sino porque hubo algo que resonó con el otro. Y yo siempre me he mostrado vulnerable e inclusive tomando malas decisiones. O sea, yo cuando he tomado malas decisiones también las he compartido cuando, por ejemplo, me he separado, cuando, nada, yo tenía una dieta casi vegana, muy estricta, hacía muchísimas cosas para preservar la salud y decía hace 5 o 6 años atrás que esto era lo que todo el mundo tenía que hacer para poder conservar la salud y de repente tener el diagnóstico de un tumor cerebral parecería indicar que aquel método infalible no lo era tal. Y, y aprendí a tomármelo con humor y también creo que aunque haya cosas que no tenga resueltas y que sé que no las tengo y las comparto, eh, trato sí de transitarlas de una manera más relajada, ¿no? No tomándome tan en serio, riéndome de estas cuestiones mías, de mi propio ego, ¿no? Donde creo que tengo la respuesta o creo que sé hacia dónde voy y de repente no es así. Y eso también hace que en la relación con los consultantes yo hable por supuesto, de lo que probadamente la ciencia dice que funciona en determinadas situaciones, siempre con la apertura y la curiosidad de ver cómo es que esta persona puede aplicar esta herramienta, cómo la puede hacer propia y cómo eso puede transformarse en, en algo que puede enriquecerse en el proceso. Yo puedo terminar diciendo, ok, no, fuera, esto no sirve. ¿Qué otra cosa podemos probar? O ese feedback también a mí me enseña sobre la forma en la que la otra persona reacciona. Yo entre que comencé a estudiar y a trabajar con poblaciones vulnerables hasta el día de hoy, han pasado casi 2 décadas y yo siento que aprendo a diario con eso. Eh, y también en temas que tienen que ver, por ejemplo, con la gestión no sé, el hecho de tener, quiero poner un ejemplo que no resulte muy denso. Cuando uno trabaja por ejemplo, con familias disfuncionales. Y hay gente que dice, la solución es esta, y otros dicen, "Ah, lo que hay que hacer es contacto cero y salir de ahí y demás, etcétera". Y
yo comparto que para mí el contacto cero en algunas situaciones no resultó. A mí me ha ayudado mucho el restringir el contacto, reducirlo al mínimo, etcétera. Pero hasta que llegué a un lugar donde yo pude poner mis propios límites y disfrutar de ser quien era y demás, tuve que liberarme de un montón de culpa que tenía acumulada eh, por esta especie de homofobia internalizada que uno va acumulando a lo largo de los años por el entorno en el que uno crece. Y, y de algunos consultantes he aprendido la claridad meridiana con la que han enfrentado algunas cosas, lo curioso inclusive basándose en cosas que hemos aprendido juntos. Y yo digo, esto es maravilloso porque esa persona ha sabido apropiarse de la herramienta y hacer un uso inclusive mejor que el que yo había podido hacer conmigo mismo en alguna circunstancia. Em, Creo también que uno como terapeuta o como coach aprende a ver con qué casos puede trabajar y cómo puede trabajar con ellos también, ¿no? Yo creo que en algunos casos a mí me gusta, o sea, me reconozco con cierto grado de experiencia en esto y en otros lo que digo es, bueno, vamos a ver cómo puedo acompañarte en esto y qué podemos hacer juntos y vamos a revisar dentro de poquito a ver si esto te resulta provechoso, porque para mí es un terreno que es más nuevo. Y en algunos casos, yo por supuesto he dicho, esto no creo que pueda aportar en esto, ¿no? Después de un par de sesiones, decir, creo que puedo recomendarte trabajar con otra persona porque, no sé, los casos más complejos donde hay ya intervención de psiquiatras y demás, donde hay trastornos más extremos, la, la psicoterapia basada en el budismo, la psicología transpersonal, la psicoterapia cognitiva, la gestáltica, se quedan cortas, ¿no? Con cosas que tienen que ver ya con la forma en la que se percibe el mundo y ahí está bien y está muy bien como terapeuta el decir eh, hasta aquí, ¿no? Yo con esto eh, agradezco, si querés podemos charlar y tomar un café juntos eh, y te puedo acompañar en eso hasta que consigas un terapeuta para que puedas trabajar con ello. Claro, bueno, el lo honesto, lo valiente. Y fíjate, yo cuando me formé en coaching fue prácticamente lo primero que me enseñaron. O Mm, sea, fue lo primero el coaching llega hasta donde llega y en el momento en el que identifique que esto se escapa a tu capacidad o a donde tú puedes llegar, lo que tienes que hacer es derivar y hacer que el cliente, bueno, pues busque otra ayuda o incluso ayudarle a que encuentre esa otra ayuda que necesita, ¿no? O sea, y eso es sí, básico y sí, eso, sí. y eso es lo que hace realmente valiosa la labor que podemos llegar a hacer, ¿no? Nos seguimos en redes desde hace muchos años, ¿no? Nos tenemos en persona, Mm, nos hemos visto en contadas ocasiones, pero en redes sí que nos seguimos desde hace mucho tiempo. Y yo sí, sí. recuerdo perfectamente seguir cómo fue el proceso de diagnóstico de tu tumor cerebral Mm. y la operación, o sea, recuerdo perfectamente todo. Recuerdo que le pusiste un nombre al tumor que Sí. era Buddy, si no recuerdo mal, ¿era Buddy? Era, no, Mike Wazowski. Ah, mira, sabía yo que era algo de Pixar, sabía que era algo de Pixar, pero me Sí, había ido de película. porque era más pequeño que esto, pero algo del tipo de este tamaño más o menos. Ujú. Pero parecía como que tenía bracitos en la resonancia magnética y eh, un amigo viendo las imágenes me decía, ¿a qué te hace acordar? Yo le decía, no sé. Y se parece. Y para mí ponerle nombre también fue tratar de no enojarme con algo que todavía formaba parte de mí, ¿no? Eh, yo aprendí de manera muy difícil, creo, que no hay nada mío que yo pueda rechazar. Eh, Cuando uno rechaza, no sé, desde parecerse a los padres hasta la nacionalidad o eh,
la tripa o lo que sea, no, nada resulta demasiado bien al final. Eh, Sé que es muy difícil amigarse con algunas cosas y el amarse por completo. Odiarse no resulta. Eh, yo lo he intentado y Virginia Gawel escribió un libro hermoso que se llama El fin del autoodio. No, no es el comienzo de la autoestima, sino el fin del autoodio, el dejar de aborrecernos o de pensar que no somos valiosos por algunas cosas, ¿no? Y yo me tuve que hacer esa pregunta que se la hacía o se la sigo haciendo a los consultantes que tienen este tipo de diagnósticos que, que se rechazan a sí mismos o que rechazan aspectos de uno mismo porque siente que han fallado en cuidar de la salud o han fallado en sus hábitos o lo que sea. Y la verdad, cuando uno está en situaciones así, toda la energía tiene que ser para cuidarte. Y nada, a mí me sirvió mucho el tener una relación amorosa y cordial con todos los aspectos de mí y cuando vino la cirugía tener una relación amorosa con la cirugía y cuando vino después la recuperación también, en vez de culpabilizarme o responsabilizarme por no poder hacerlo mejor. Y no hace que las cosas mejoren el tratarse de ese modo. Y esto lo digo habiéndolo probado, ¿eh? O sea, yo durante muchos años no tenía una relación cordial conmigo mismo. Y eso no me hizo feliz y no me hizo mejor persona. Contrariamente a lo que muchas personas creen que siendo estricto con uno mismo se consigue mucho, yo creo que se consigue bastante poco. ¿Dirías que supuso un antes y un después en tu vida este tumor cerebral? De que Sí, estás sin lugar a recuperado, ¿no? Si duda. te recuperaste ya totalmente. Sí, está Sí, todo. a ver, tengo secuelas menores que en el libro cuento un poco al respecto de eso, porque durante un tiempo me agarró como esta cosa de, y ahora vuelvo a ser Superman, ¿no? Y ahora vuelvo a como esto, como si nada hubiese pasado, solo tengo la cicatriz en la nuca y ya está. Y a decir verdad, no es así. Tengo secuelas menores que navego muy bien y que tienen que ver con mi audición en el oído izquierdo, con mi ojo izquierdo, con el sentido de equilibrio por citar alguna de ellas. Pero bueno, cuando el procesador central está jodido, cuando uno ha metido mano ahí, eh, no solamente esas cosas cambian, ¿no? En mi caso cambiaron hasta los gustos relacionados con algunas cosas, la sensibilidad en mi mano izquierda, tuve que aprender la coordinación cerebro-ojo-mano en el lado izquierdo me resultó un desafío. El tumor estaba en el cerebelo, que es lo que coordina todo el área motora, lo que es el enviar el impulso hacia las partes del cuerpo que están en acción y además trabaja en lo que es la regulación fina de las emociones. Entonces, para mí también fue una sorpresa, no sé, pasar de la manía a la depresión, de no saber cómo iba a reaccionar al día siguiente y reaprender todo eso. Eh, Así que con el mismo envase, ¿no? La misma cara y todo, yo me siento una persona muy distinta. De hecho, yo tengo la costumbre de grabar los cursos que doy en audio y he grabado un montón de meditaciones guiadas a lo largo de los años y demás. Y escuchando esos audios viejos y demás, he compartido alguno en el podcast y yo sé que soy yo, pero lo que se escucha es otra cosa, otra forma de expresión, otra voz, otro uso de las palabras. Em, Algo de eso está conectado con el tumor y otra cosa también tiene que ver con este proceso sanador del caos, ¿no? Cuando todo se derrumba y uno tiene que empezar de nuevo, eh, no, empezás a elegir otras piezas y empezás a hacer otras cosas. Eso es inevitable.
Has dicho que me va a permitir una broma que voy a hacer, porque si no, yo tengo un humor Por brutal. Has supuesto. dicho que te cambiaron los gustos, heteros no te has Mm, vuelto, no espero. no, no, eso no. Bien, bien. Creo que una cosa que me permitió esto es estar más cómodo con todos los aspectos de mí. Eh, lo estaba antes, pero quizás es la vida en Noruega o quizás también es la edad. Hay muchas cosas que pueden influir. En el budismo siempre se habla de lo multicausado, ¿no? Nada es solamente una sola cosa. Eh, para mí ha sido em, como una naturalización, ¿no? Decir, bueno, esto es natural, porque para poco natural o poco común, mucho más raro es tener una pelota de golf en la cabeza. Eso es mucho más raro. Y también yo tengo un humor muy negro y hago muchísimos chistes al respecto de esto. A veces, inclusive mi marido me decía, me parece que es un poco pronto para hacer chistes al respecto de esto. Y eh, nada, para mí el soporte que ha sido nuestra relación a lo largo de todo esto ha sido para mí transformador también, porque nada, yo creo que en ese sentido el dúo de un vikingo y un gaucho ha ha sido magnífico y me ha ayudado también a mostrar una faceta de lo que es la relación entre dos hombres que es distinta. Yo conozco a mucha gente en el ámbito de la espiritualidad que no están, a ver, la orientación del deseo no es relevante para hablar de algunos temas, pero están claramente dentro del armario porque sienten que van a ser juzgados por el lugar que toman. Y yo creo que eso, independientemente de cuál sea la orientación del deseo de la gente que trabaja con uno, eh, el hecho de poder naturalizar estas cosas ayuda también un montón a romper con otros estigmas que pueden no tener nada que ver con esto. Eh, por ejemplo, alguien reviendo eh, un empleo o una situación de familia o sintiendo que, no sé, que le cuesta eh, amar a su familia, ¿no? Y que se siente desagradecida por eso, etcétera. No sé, personas que al yo hablar más 360 grados al respecto de mi vida, se han encontrado con la posibilidad de hablar 360 grados alrededor de la suya. Las redes sociales tienen esa maravilla que ayudan a bajar el umbral de entrada, ¿no? Y abrir la puerta y decir, bueno, ya entiendo, sé un poco cómo es esta persona con la que estoy interactuando ahora. Qué bueno. Mm. Ahora que hablamos de este tema de la homosexualidad, ¿el budismo te ha ayudado también a aceptar esta parte de ti? Uf, ¿Cómo? Eh, un montón. Mi ¿Qué papel ha tenido? familia, importante, mi familia ha sido muy religiosa. Mis padres y mis abuelos formaron parte del movimiento familiar cristiano. Eh, yo crecí en una comunidad claramente orientada al catolicismo y con mucho rechazo por mí, por mi cuerpo, por mis pensamientos y eso generó, por supuesto, muchos patrones de conducta que me causaron mucho sufrimiento a lo largo de los años. Yo entré en el budismo luego de hacer algunas clases de yoga, intentando encontrar una respuesta al funcionamiento de la mente. Yo me metí en el yoga con la intención de conocer un poco más sobre su psicología, porque había estudiado psicoterapia,
yo hacía, ya, practicaba yoga y me empecé a encontrar con que yo sentía que había herramientas que podía aplicar para mi consulta, pero que no provenían de mi formación universitaria. Mi formación universitaria bastante clásica en el enfoque. Y me empezó a dar mucha curiosidad al entender cómo funcionaba la mente y no esperaba ningún tipo de apertura al respecto en el budismo. Y yo estaba bastante confundido y pensaba que el budismo era, ante todo, una religión sin Dios, ¿no? Como eh, sí, una religión no teocentrista. Mm. Y me llevé una sorpresa enorme al darme cuenta y comprender que Buda, en realidad, desde su perspectiva, fue muy probablemente uno de los primeros psicólogos de la historia. Y él estaba interesado en entender cómo funcionaba la mente, simplemente. Y para mí fue transformador, y cuanto más me acerqué a lo que el Buda enseñaba, no tanto a lo que algunas escuelas de budismo comunican y cómo se ritualiza el budismo, sino lo que se llama el budismo laico, que es el que yo practico, me empecé a encontrar con una conexión muy profunda con la neurociencia en un momento en el que la neurociencia empezó a crecer un montón, hace 10 12 años atrás, con mucho trabajo de divulgación, que inclusive hay grandes autores españoles que han hecho mucho trabajo de divulgación en todo lo que tiene que ver con neurociencia. En este momento no me voy a acordar del nombre, tengo que buscar el libro porque si no lo menciono no le voy a hacer justicia. Discúlpeme, ¿eh? Nada, Eh, nada, Eduardo Punset. Eduardo Eduardo. Punset para mí fue una gran puerta de entrada indirecta al budismo. Yo escuchaba, veía su programa Redes y demás, asistía a conferencias con Punset cuando vivía y para mí fue una sorpresa empezar a ver cómo se vinculaba el budismo con eso y ver que también el Dalai Lama lo vinculaba. Entonces, para mí, que mi mente es muy orientada a ciencia, después de la salida del catolicismo, el budismo fue para mí una puerta hermosa de entender la naturaleza humana como es, sin juzgarla, sin eh, categorizarla. Inclusive el Dalai Lama ha sido enormemente abierto diciendo que su percepción sobre las identidades diversas cambió a medida que la ciencia empezó a cambiar la percepción sobre eso. Entonces, inclusive él dice que la gente no tiene por qué coincidir con él y que eso no hace al budismo mejor o peor. Entonces, eh, la mirada sobre el divorcio, sobre el aborto, sobre la eutanasia, la diversidad afectiva. Y el budismo tiene una mirada muy amorosa sobre lo que causa sufrimiento en el hombre y sobre lo que es recto, si es para el mayor bien o no lo es, ¿no? La mirada del budismo no es la de seguir una ética despersonalizada, sino el llevar la mirada a lo que sea mejor para todos los seres sintientes, dice el budismo. Y eso para mí fue como si me hubiesen sacado una piedra del corazón, porque yo lo sentía así. Yo, inclusive cuando estaba en la Iglesia Católica, lo veía de ese modo. Decía, bueno, yo cuando leía la Biblia y que la he estudiado de cabo a rabo en su momento, pensaba, pero Cristo esto no lo ha dicho. O sea, Cristo, la verdad, era mucho más receptivo con un montón de cosas. Decía, ¿por qué estamos pensando que esto es correcto o que esto es incorrecto? Quizá Cristo hubiera ido al, como dicen los evangelios, al templo y hubiera sacado la gente a sablazos de ahí, ¿no? Es muy probable. Y, y para mí, Probable. muy probable. Y a mí eso me abrió los ojos y me permitió conectarme
con otra realidad y, y me ayudó también a mirar a otros desde un lugar más compasivo. Esta semana una persona que hace un trabajo de psicoterapia con corrientes nuevas y demás, hizo una publicación sobre la gente tóxica. Y es un curso que da de forma gratuita para ayudar a la gente a gestionar eh, relaciones con lo que él llama gente tóxica. Y a mí sin ánimo de entrar en discusión, porque es su perspectiva y él muy probablemente la justifique desde la forma en la que se ha formado y cómo la gente ve estas relaciones. Yo pensaba, digo, estas personas son en realidad emocionalmente inmaduras, están colgándosete del cuello o tratando de controlar la relación porque son niños emocionalmente en cuerpo de adultos. Y esa mirada a mí me la dio el budismo y a mí me ayudó a sacarme muchas cosas de encima porque me ayudó a no reaccionar frente a lo que pasaba, sino poder mirarlo y verlo sin estar yo pretendiendo que esa persona haga algo y ver, como dice el refranero español, no pedirle peras al olmo, ¿no? El ver que esa relación está basada en la expectativa que yo tengo de que esa persona se comporte como alguien emocionalmente maduro. Nunca lo fue y no es mi responsabilidad transformarlo en una persona madura. Es observar dónde estoy yo, dónde está el otro y por qué estoy yo pidiéndole a alguien que no es emocionalmente maduro que se comporte de la manera en la que yo quiero. ¿Quién soy yo para decidir cómo esa Ujú. persona tiene que ser en este momento? Fíjate, diciendo esto me surge una pregunta. ¿Dirías Mm. entonces en base a esto que no existen las personas malas? El budismo cree que no. Lo que existe son personas desconectadas de la idea de que aquello que hacen, todo lo que tú hagas en la vida va a terminar afectándote. Eso es física. ¿Sí? Esto no es la ley universal del secreto, no, no, esto es física, es acción y reacción. Todo lo que uno pone en movimiento, el péndulo, nada, es así, no hay, los indios y los hindúes lo llamaron karma nosotros venimos estudiando la física en diferentes niveles, inclusive en la física cuántica. Todo lo que uno hace, toda carga que se mueve, genera una carga opuesta en dirección contraria. Eso es así. Entonces, los seres humanos a veces vivimos en la ilusión de que estamos desconectados, de que aquello que nosotros hacemos, lo hacemos por nosotros y que lo que le pase al vecino no me toca, no me afecta. No es así, a decir verdad. Todo lo que nosotros hacemos nos afecta. Las Ujú. personas que consideramos malas o que se las llaman tóxicas y que yo hablo de personas emocionalmente inmaduras, tienen la ilusión de que viven desconectadas del mundo. Y esa ilusión también genera dolor y sufrimiento, porque nadie quiere estar desconectado del mundo. Todo el mundo quiere sentirse sostenido de alguna manera, aunque sea por la naturaleza. Quieren vivir despegados de la humanidad, pero necesitan alimentarse, necesitan medios de subsistencia. Las personas malas en general son personas heridas que han sido lastimadas por otros y algunas inclusive nunca han tenido la posibilidad de experimentar el amor en su total dimensión. Yo aprendí que era el amor incondicional de adulto. De niño, la mayoría de mis relaciones vinculadas con el amor eran transaccionales. Yo recibía a cambio de que me portase bien, de que hiciera las cosas de manera correcta. Pero yo de ninguna manera responsabilizaría a mis padres por eso. Mis padres recibieron la educación que fue posible para su tiempo y son fruto también de familias de migrantes a las que todo les resultaba difícil y que la educación emocional no solo no era una prioridad, sino que no existía la posibilidad de hablar de estas cosas. El hecho que podamos hacerlo ahora también puede ayudar a otra gente, por eso yo digo que nadie sana solo
la sanación emocional, que para mí es esa capacidad de poder integrar lo que sucede, ¿no? Y usarlo. No, no me refiero a la curación de los síntomas, sino Ujú. a estar en paz con lo que hay. Nunca sucede en aislamiento, siempre sucede en conexión con algo, ¿no? Nosotros, o sea, es integrar. Y que cuando uno sana es una especie de reacción en cadena. Todo lo que te pasa a ti, si es beneficioso, cambia la forma en la que te vinculas con otras personas, que a su vez toca a otras. Eh, por algo, no sé, estamos tú y yo hablando hoy de esto, en vez de tener una postura distinta al respecto de, no sé, estar yo enojado con mi pasado, ¿no? Yo tenía un maestro zen que me decía, Casanova, enojarse con el pasado no lo arregla, ¿no? Deje de revolver en el barro si no va a plantar nada, porque ya no sabía cómo decírmelo, ¿no? Era, esto es lo que ha sido, no, no es que las cosas hubiesen sido diferentes y entonces usted hubiese estado mejor. Esto es lo que pudo ser. Abrace lo que es y utilícelo para crecer. Yo no creo que, a ver, existen personas, la psicopatología existe, ¿no? Y hay personas que son orgánicamente incapaces de la empatía y orgánicamente incapaces de sentir emociones. Son personas que tienen el cosito de la empatía averiado, ¿no? No, no es, y con esas personas uno tiene que aprender a lidiar y a tomar distancia. La enfermedad mental es una realidad, pero yo prefiero verlo así. Sí, Prefiero pero la verlo como psicopatía no es una enfermedad enfermedad, mental. la psicopatía no es una enfermedad mental. Quiero decir, esto se insiste mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando hay casos, ¿no? De personajes que se le habla que es psicópata, ¿no? Se tiende mucho a justificar que alguien es psicópata porque tiene algún problema mental, ¿no? Y Mm. como justificar ahí sus acciones a través de que es que no es una persona en sus cabales, No, a ¿no? ver, Y a claro, no es justificar y igual, o sea, una explicar, no, 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 psicopatía, no, te entiendo, claro, te entiendo. Ahí quiero hacer una salvedad. claro, claro. Justificar y explicar para mí son dos cosas diferentes. Yo creo que uno puede haber vivido lo que sea y de todos modos puede elegir cómo transitarlo si su sistema Claro. nervioso le permite elegir. Hay personas cuyo sistema nervioso está tan dañado por lo que han vivido o por su genética y el medio ambiente en el que se han desarrollado que tener una respuesta diferente a la que tienen es imposible. En el caso de las enfermedades psiquiátricas graves o en el caso de la psicopatología, cada vez más la neurociencia demuestra que la arquitectura cerebral de esas personas es divergente. Hay áreas del cerebro que no funcionan y no tienen la posibilidad de cambiar su comportamiento, a pesar de que son capaces de tener empatía, de desarrollar relaciones, etcétera. Un caso que se utiliza mucho cuando se habla de este tipo de cosas para poder introducir a la gente a esa forma de ver lo que es psicopatología es los libros que inspiraron a la serie Dexter, esa donde un asesino serial es capaz de establecer relaciones en algunos ámbitos mientras no puede dejar de hacer aquello que necesita hacer. Y la neurociencia empieza a no justificar, sí a explicar que hay personas que no pueden reaccionar de una manera diferente porque su sistema nervioso está formateado de una manera en la que pedirle peras al olmo, el pretender que reaccionen de otra manera, es técnicamente imposible. No es una decisión, sino que es algo imposible de cambiar. Hay un montón de cosas que sí pueden cambiarse, y estamos hablando del 99,9% de los casos. eh, la mente es plástica y puede adaptarse con las motivaciones correctas. Luego hay personas que aunque tengan la motivación, su sistema nervioso no les permite reaccionar de una manera distinta. Ujú. Muy bien, Es un tema que me entiendo. apasiona, así que Sí, sí, ya veo, podemos muy hablar bien. horas de esto. Muy bien.
A ver, quedan 10 minutos del directo y no es la primera vez que me pasa que de pronto Instagram corta sin avisar y nos quedamos a medias, ¿no? Entonces, eh, quiero aprovechar aquí pues, para que cuente por qué Mm, habría que leer tu libro, porque hay que leer El poder mm, sanador del caos, que, bueno, yo no lo he leído todavía, tengo que decir, o sea, no voy a mentir, en España todavía no no está a la mientan. venta, yo quiero esperar a leerlo en papel porque yo soy de leer en papel todavía y no lo he leído todavía, pero bueno, en Argentina sí que está a la venta, ¿verdad? Sí, sí. Sí, en ¿Dónde más? algunos países, en Colombia, en Chile, y en breve en México y en España va a estar disponible en lo que se llama impresión a demanda, que tú lo compras en Amazon o alguna otra tienda y alguien sale corriendo detrás y te lo imprime, te lo encuaderna y te lo manda. Muy De bien. esas maravillas Sí, sí, muy bien, muy bien. de, sí, y muy probablemente en algunas librerías de Madrid y de Barcelona también esté disponible. ¿Por qué habría uno de leer este libro? Em, yo creo que primero, si alguien está atravesando una situación difícil y siente que le faltan herramientas, muchas veces tenemos las herramientas en otra caja, ¿no? Sabemos lo que es poder revisar un problema o desarmarlo o verlo en perspectiva, pero cuando es algo tan íntimo y tan profundo, nos resulta muy difícil. Yo creo que el ver a otras personas atravesar por algunas experiencias eh, resulta empoderador. Yo abro mi libro diciendo, quiero que tengas un tumor cerebral conmigo, para que no tengas que tenerlo, para que puedas aprender algunas cosas de mi experiencia. No porque mi experiencia haya sido perfecta, sino porque me vas a ver a mí meter la pata y me vas a ver a mí tratar de salir del atolladero en el que me he metido y te voy a contar qué es lo que intenté y seguramente se parezca a alguna situación que estés atravesando tú. Em, Creo que el hecho de poder compartir este tipo de cosas nos ayuda a descubrir que es posible salir de estas situaciones o que es posible independientemente del resultado, porque aquí el resultado eh, es bueno para mí, es muy bueno. He tenido que aprender o reaprender a hacer un montón de cosas de nuevo y poner los límites en otro lugar. Pero no porque la vida deje de ser perfecta, porque mi vida antes de la cirugía y el diagnóstico para mí era todo aquello que yo podía esperar y querer. Eh, Se cayó como un castillo de naipes, tuve que empezar de cero y esta, que es imperfecta, me gusta más que la anterior. Quizás eso ayuda. Y hay gente que lo lee porque le resulta entretenido. Eso depende de cada uno. Em, La gente que ahora lo ha estado leyendo me dice que se ve reflejada en eso y que eso le permite empoderarse, aunque de ninguna manera estemos cerca en la experiencia, ¿no? De tener una cirugía de esta magnitud. Para terminar, para cerrar, quiero compartir contigo un recuerdo que tengo de ti Ujú, de hace muchos años. Y fíjate una imagen que se me quedó grabada, ¿sabes? Estas cosas que no sabes por qué, vive en un momento dado y se te queda mm, ahí y lleva aquí mm, en mi mente, pues, o 15 años, 16. mm. Fíjate, el año en el que colaboramos, hubo un año que yo colaboré en el festival, en Sí, el sí, Cinemar, sí, lo recuerdo. que se hizo la fiesta en lo que era en aquel momento la discoteca Shanghái. Sí, ¿Te acuerdas? Sí, exacto. sí, sí. Y fíjate, recuerdo, yo, o sea, te había tratado ya nos conocíamos, pero no nos habíamos tratado mucho, o sea, nos conocíamos muy poquito. Y fíjate, y recuerdo que era la entrega de premios, que estábamos allí todos en la discoteca, que era un ambiente festivo, y de pronto tú saliste de una habitación vestido de negro completamente, llevaba un traje, creo que llevaba una Mm, camiseta negra, también iba de negro completamente, ujú, y estaba allí parado,
con la mirada totalmente perdida y como Ujú, muy triste. Y yo me acuerdo ujú, que me fijé en ti y pensé, digo, joder, ¿qué le pasa? Qué triste se le ve. O ujú, sea, y además era como un ambiente tan de fiesta ujú, y se me quedó muy grabado. O sea, de verdad se me quedó grabado. O sea, transmitías tanta tristeza, de verdad, ¿eh? O sea, ujú. no pretendo remover la mierda ni mucho menos, No, no. pero es lo que vi. Y 15 años, 16 14 los que sean después, me encuentro a otro hombre totalmente distinto, que transmite algo totalmente diferente a lo que transmitía que es Lucas, Sí, en otra vida completamente sí, distinta, sí. y que me hace poder cerciorar que eso que has dicho hace un momento de que el envoltorio sigue siendo el mismo, pero que han cambiado muchas cosas por dentro. Y no solo a raíz del tumor, sino a raíz bueno, de otras experiencias Todo que te lo que, gusta que sí, has tenido claro. en tu vida. Y puedo poner el sello ISO de calidad de que eso que estás diciendo, de que el envoltorio sigue siendo igual o parecido, bueno, sí, prácticamente igual, pero que realmente han cambiado muchas cosas y que eso lo refleja. O sea, te puedo decir que realmente refleja y transmite algo totalmente distinto a lo que transmitía en esos años en los que te conocí. Ese Lucas se murió en la cirugía. Yo le tengo mucho cariño. Yo sé que hizo lo que pudo con lo que tenía, que sufrió un montón y que de corazón creía que estaba haciendo las cosas bien. Eh, no tengo muchos recuerdos de algunas épocas de mi vida y eso a mí me da mucha ternura cuando alguien me trae estos recuerdos que he perdido de estas situaciones, porque sí tengo alguna foto de aquella fiesta donde estoy sonriendo para la cámara con gente con la que teníamos que sacarnos fotos entonces, pero no tengo la sensación esa ya de aquel que fui. Si esto fue crecimiento personal o si fue la cirugía, no lo sé. Yo no me tiro el moco, como dirían en España, sobre quién es responsable de eso. Estoy muy agradecido de todos modos, tanto por él, que sé que hizo todo lo que pudo y que le le ponía mucho amor a lo que hacía, y como el hecho de haber podido dejar esa encarnación atrás y ser hoy quien soy. Yo cuando me subí al escenario en República Dominicana para hacer la TEDx que, que hablaba de identidad y yo hablaba encima del escenario diciendo, bueno, ¿quién quieres ser tú ahora, no? Si vas a morir varias veces en esta vida, ¿qué es lo que vas a dejar morir y a qué quieres nacer y qué quieres hacer la próxima vez? Em, Confucio decía que el ser humano tiene dos vidas y que la segunda empieza el día que descubres que tiene solo una. Qué bueno, Y yo, yo trato de recordarme eso a diario. genial. Eh, Pues con esto vamos a cerrar porque queda un minuto y no quiero que esto pegue el hachazo y quede sin despedirte como te merece. Quiero darte las gracias, Muchas Lucas, de gracias. verdad, por esta conversación, por compartir todos tus aprendizajes, tus vivencias, por este libro que estoy deseando leer y que en cuanto esté en Y Madrid voy a ir a por él corriendo. Y de verdad, gracias de corazón por tu generosidad y por todo tu enseñanza, por compartir todo este aprendizaje que te trajo este tumor y toda esta experiencia de vida. Muchísimas gracias, Lucas. gracias, gracias a vos, Javi, por todo esto, por el espacio, por conectarme con la gente que te sigue y, y también por traerme de vuelta ese pedacito de Lucas que había perdido. Lo guardo con mucho cariño y aunque no tengo una imagen mental, me lo imagino, a ese Lucas parándose ahí en medio de la pista de baile, eh, con, con lo que fuera que estuviese sintiendo en ese momento. Bueno, pues ese Lucas sigue aquí
pero ahora también Mm. sigue otro Lucas, el Ahora que le también. acompaña y que van a estar los dos acompañándose aquí en mi mente. Lo dicho, Muchísimas gracias, Javi. muchísimas gracias a todas las personas que habéis conectado, que habéis seguido este directo, un placer. Esperamos Mm, bueno, que os haya gustado y nada, os animo a leer el libro de Lucas, El poder sanador del caos y nada, ya que nos mm. contéis qué os parece. ¿Vale? Buenísimo. Muchas gracias, Javi. Bueno, Un muchos abrazo. besos, Lucas, muchos besos Nos a vemos todos. pronto. Nos vemos Chao, chao. pronto. Nos vemos. Chao. Pues nada, le he dicho, espero que haya gustado mucho este directo y nada, nos vemos en la próxima aquí en mi canal de YouTube y donde queráis. Nada, un besito muy grande a todos. Chao.